este acto, como sabéis, será un momento muy emotivo y también muy importante para todas las personas que hemos crecido, y creo que está bien utilizada la palabra a nivel académico, en nuestra sociedad, en la Sociedad Española de Educación Comparada. Y con este acto, bueno, queríamos recordar y reconstruir la historia de nuestra sociedad de forma reflexiva y dialógica, y nuestro 50 aniversario de la Sociedad Española de Educación Comparada. Que era necesario, que era importante explicar, hacer una introducción de los periodos concretamente bueno, del año 1974 a 1994, antes de comenzar con el primer periodo que tenéis de junta directiva de la Sociedad Española de Educación Comparada, que va desde 1994, como sabéis, hasta 1998 y así hasta la actualidad. Para este ejercicio, bueno, pues hemos contado también con la generosidad de varios compañeros, concretamente el compañero Francesc Raventós, con el apoyo también de Antonio Luzón y también con las aportaciones que realizará Luis Miguel Lázaro, para hacer una pequeña introducción antes de comenzar el conversatorio. Que recordar que hay dos personas, que es Luis Miguel Naya y yo mismo, que estamos aquí en sustitución de. Por desgracia, tenemos la ausencia tanto de Ferran Ferrer como de Ángel González, y por esto estamos en esta situación, pues Luis Mari y yo mismo. Voy a dar una pincelada sobre estos 20 o 25 o 30 años anteriores al año 1994. Procuraré ir lo más rápido posible, destacando los hitos que hemos considerado, con la ayuda también de Antonio Luzón y de Luis Miguel, que alguna cosa supongo que nos añadirá, para dar un poco la visión de los hitos principales. Yo quiero empezar hablando del doctor Juan Tusquets, un hombre que vivió a lo largo de todo el siglo XX, de 1901 a 1998, fue principalmente sacerdote y también pedagogo, que podríamos decir que puso los cimientos para que don Ricardo Marín pudiera presidir la Sociedad Española de Pedagogía Comparada en 1974. ¿Qué ocurrió antes? Pues antes lo que ocurrió es que había un pedagogo español muy importante, nacido en Gerona, en un pueblo de Gerona, Sant Antoni de Calonge, que era Pedro Rosselló, que estudió en Madrid en la Institución Libre de Enseñanza y que estuvo trabajando toda su vida hasta el último día en Ginebra con su íntimo amigo, que no era otro que Jean Piaget. Lo que ocurre es que Piaget no se encargaba del Anuario Internacional de la Educación. Es importante por una cuestión de fechas, y es porque el Buró Internacional de Educación de Ginebra, que es el primer organismo internacional de educación que existe en el mundo, se creó como entidad privada en 1925 y como pública a partir del 29, con Pierre Bovet e inmediatamente después con Pedro Rosselló y con Piaget, que eran dos grandes amigos que trabajaban conjuntamente en campos diferentes. Bien, por lo tanto, luego diremos alguna indicación de Pedro Rosselló, pero tendríamos que considerarlo el primer pedagogo español que estuvo en el ámbito de la pedagogía comparada. Él allí en Ginebra le llamaba educación comparada. Juan Tusquets fue el segundo. Juan Tusquets en el año 64 creó el Instituto de Pedagogía Comparada de Barcelona en la Facultad de Filosofía y Letras, sección Pedagogía, vinculado al CSIC, al Consejo Superior de Investigaciones Científicas. Para que nos situemos un poco, Tusquets publicó su manual Teoría y Práctica de la Pedagogía Comparada en 1969, en la editorial Magisterio Español de Madrid. Cuando todavía no existían revistas españolas de pedagogía comparada, porque luego veréis que íbamos un poco con retraso en aquellos momentos, él se preocupó de crear perspectivas pedagógicas, la creó en el año 1958 y continuó esta revista funcionando en la década de los 60, 70 y 80.
Esta revista tenía una virtud tremenda y es que se utilizaba como intercambio para todas las revistas de Inglaterra, de Alemania, de Canadá y de Estados Unidos con las revistas de educación comparada. Es decir, yo te mando perspectivas pedagógicas y a cambio de esto nos va a llegar todas las revistas de educación comparada aquí en España. Fue sin duda una virtud. Doctor Tusquets mantuvo muchas relaciones, sobre todo epistolares, con importantes comparatistas alemanes, anglosajones y también algunos francófonos. Principalmente lo hizo desde el CSIC, el Consejo Superior de Investigaciones Científicas. Es por esto que muchos de vosotros ya lo sabéis, porque si no, no se entiende, que tenemos publicado en castellano la obra de Vereday, el método comparativo en pedagogía, que se publica en Estados Unidos en el 64 y la tenemos en castellano en el 68, pero fijaos, publicada por la editorial Herder, donde el doctor Tusquets tenía cercanía. Su íntimo amigo, que era Friedrich Schneider, el alemán de Hamburgo, porque también era muy católico como él y tenían una amistad tremenda, un gran pedagogo comparatista, nos dejó en el año 63 en castellano Educación Europea, en el 64 la Pedagogía de los Pueblos y en el 66 la Pedagogía Comparada. Todo esto está en castellano gracias a la editorial Herder y al doctor Tusquets. Sirva esto para situarnos y descubrir que entre Pedro Rosselló desde el Buró Internacional de Educación y el papel también del doctor Tusquets, pues nos encontramos en una situación en la que la educación comparada, entonces llamada en Italia y en España básicamente pedagogía comparada, en Italia estaba Orizio Battista y Leonarducci, y en España pues estos eran los primeros pedagogos, junto inmediatamente después en Madrid el doctor Julio Ruiz Berrio y en Barcelona el doctor Alejandro San Vicens, sobre los cuales ahora haremos alguna pequeña referencia. Quiero aprovechar que el doctor Julio Ruiz Berrio escribió en más de una ocasión que el primer profesor europeo de educación comparada estaba en Ginebra y no era otro que Pedro Rosselló, según, lo cual sería discutible porque Saller es anterior, pero bueno, quiero decir que tenía en aquel momento su importancia. Os comentaba esto de España e Italia y es que es muy interesante descubrir que el término pedagogía y pedagogía comparada, hasta la llegada de las ciencias de la educación a finales de los 70, finales de los años 70, pues eran países donde, siguiendo la tradición germánica, el término más habitual era el de pedagogía y pedagogía comparada. En Francia, en cambio, había de todo. Había la mitad de los autores, como Letancoy o como podía ser Wechslier, por ejemplo, que utilizaban, perdón, Letancoy era educación comparada, Wechslier era pedagogía comparada. Y Delbes y Mialaret, que eran en aquellos momentos los dos grandes pedagogos en Francia, oficiales, pues utilizaron también el término de pedagogía comparada. Obviamente la fuerte presión terminológica anglosajona cerró esto a partir de los años 70 cuando llegan en España las famosas introducciones a las ciencias de la educación, etc. En 1968 la pedagogía comparada entra como asignatura en la Universidad Española, concretamente en los planes de estudios de las secciones de pedagogía. Curiosamente, en aquel momento hay muy pocas investigaciones y publicaciones sobre teoría y método comparativo, apenas nada. Lo que hay son muchas lagunas y muchas irregularidades en los trabajos comparativos. Eran los inicios. En el año 1978 se publica el número 1 del Boletín de la Sociedad Española de Pedagogía Comparada, el número 1 del boletín, en el 78. Y en el 79 hay un momento que es clave, yo lo recuerdo perfectamente porque lo viví. En el año 79 se logró, luego ya os diré por qué, porque era la presencia de Víctor García Hoz, Ángeles Galino, que fueron los que decidieron que en España pues, tenía que estar en historia de la educación comparada, a pesar de que en Barcelona, en Valencia y alguna otra universidad era diferente. Pero lo cierto es que el Congreso de 1979, que es un congreso de la CESE, de la Sociedad Europea de Educación Comparada, se celebra en Valencia,
en la Universidad Politécnica de Valencia. Y fue un congreso muy interesante, con mucho debate de americanos, británicos, alemanes, italianos. Recuerdo a la profesora Giuliana Limiti, una mujer interesantísima, estaba Martín Carnoy, mucha gente, Sixten Marlun. Hubo un gran debate y aquello se lo debemos principalmente al doctor Tusquets, ya también a García Garrido, que luego hablaremos, y al doctor Ricardo Marín. Fueron los artífices. ¿Qué ocurrió? Que el Congreso del 79 de la CESE en Valencia, que la CESE había nacido ya en el año 61, ya llevaba un recorrido, pues se convierte sin quererlo en el primer Congreso Nacional de Pedagogía Comparada en aquel momento. Es decir, nos dimos cuenta que habíamos tenido un primer congreso de pedagogía comparada porque el doctor Ricardo Marín nos dijo, bueno, es que fue el de Valencia. O sea, nos enteramos a posteriori, en realidad, ¿no? Era lógico. Muy brevemente, no sé cómo voy de tiempo, espero que bien. En los años 70 y 80, Ricardo Marín Ibáñez, desde la Universidad de Valencia primero y desde la UNED después, Alejandro San Vicens, que impartió la asignatura de Pedagogía Comparada en la Universidad de Barcelona desde principios de los años 70 y publicó varios artículos, alguno de metodología que he tenido la suerte de encontrar así de esta manera y que hoy he traído aquí por si algún curioso quiere anotar la referencia, ¿no? Y luego Julio Ruiz Berrio, que llega a reconocer que él también pone en marcha la asignatura de Pedagogía Comparada en la Complutense, pero que empezó como una asignatura optativa y con muy pocos alumnos. Es una manera que llama la atención dicho por él. De Julio Ruiz Berrio quiero destacar que algunos de vosotros ya lo sabéis que después dirigió el Diccionario de Educación Comparada de Anaya. Está muy bien, es un diccionario que está muy bien, en el año 85. Y por supuesto ya a partir de aquí tenemos que empezar a hablar del profesor García Garrido, que desde principios de los años 80 empezó ya a publicar obras de educación comparada. Concretamente, yo creo que la más importante inicialmente fue la que después tendría varias ediciones, etcétera, que era Fundamentos y los Fundamentos y Problemas del año 1982, que luego Educación Comparada, Fundamentos y Problemas, perdón, del año 82. Él participó, García Garrido, en diferentes foros internacionales. Llegó a presidir la CESE en 1986 en la conferencia de Garda, que celebraba los 25 años de la CESE, y alguno de los aquí presentes me parece que acudisteis. Y luego García Garrido impulsó la asignatura, la revista y la Sociedad Española de Educación Comparada, que es en el momento en que hay. Posteriormente estuvo también Miguel Ángel Pereira, de la Universidad de Granada, Ángel González, de la Universidad de Murcia, que si no recuerdo mal, no lo tengo aquí anotado, pero estoy convencido que fueron los dos primeros catedráticos de pedagogía comparada que hubo en España, en Granada y en Murcia. Posteriormente vendría Ferran Ferrer, etcétera, ¿no? Pero en aquello, yo creo que los dos primeros fueron precisamente Ángel González y tal. Pereira fue vicepresidente de la CESE hasta el 2004 en Copenhague. Vamos ya rápidamente a la parte final porque quería llegar a un pequeño resumen, si el tiempo nos lo permite. Aquí lo dejamos, aquí. Sí. Yo cerraría diciendo que hay un retraso inicial de la pedagogía comparada en España. La CESE, como os he dicho, nació en el 61 y es verdad que al menos España ha tenido 5 representantes españoles en su comité ejecutivo. Fueron Pedro Rosselló, desde Ginebra, Tusquets, de Barcelona, Ricardo Marín, de Valencia, García Garrido, de la UNED y Miguel Ángel Pereira, de Granada. Es decir, al menos 5 profesores españoles estuvieron presentes. Después se incorporaron al comité directivo de la CESE, Ricardo Marín y García Garrido, y esto permitió lo del Congreso de Valencia bianual que hemos dicho. Yo voy a finalizar, no voy a hablar ahora más de los congresos del Consejo Mundial, en todo caso Luis Miguel nos dirá algo. Yo voy a finalizar muy brevemente, en 3 minutos, dando 6 puntos de resumen que por qué, es una pregunta que yo me he formulado a mí mismo. ¿Por qué hay un retraso inicial de la pedagogía comparada en España? ¿Por qué lo hay?
con relación pues, a Estados Unidos, a Canadá, sobre todo a Inglaterra, si queréis el Reino Unido y Alemania. ¿Por qué? Y me he dado estas 6 respuestas muy breves. Primero, Julián de París, en 1817, como sabéis todos, es el primer comparatista que publica sobre educación comparada. Es la primera vez, nos decía Sant Vicenç, en que sale en un libro pequeño el título de educación comparada. Antes no había salido. Como todos sabéis, publicó la esquiz, esbozo y puntos de vista preliminares de una obra sobre educación comparada y serie de cuestiones, tal. A ver, punto 2. ¿Por qué vamos retrasados? Rosselló, Pedro Rosselló, esto me parece importante, recupera la obra de Julián de París en los años 30 del siglo XX. Estamos hablando de más de un siglo después. Es como si no hubiera existido la educación comparada o la pedagogía comparada desde la publicación, cuando se publican todas las disciplinas comparadas, el derecho comparado, la anatomía comparada, que fue la primera, la anatomía comparada fue la literatura comparada. Desde aquellos principios del 19 no existe nada hasta que Rosselló casi casualmente desentierra en Ginebra el esbozo de Julián de París. Pero estamos hablando de unos 120 y pico años después, unos 120 años después, en los años 30. Tercero, ¿por qué vamos retrasados? Pues porque en 1900 Sadler, en Inglaterra, ya sentó las bases de lo que iba a ser la educación comparada. Y lo hizo en el año 1900. Primero en Inglaterra y luego sus discípulos en Estados Unidos. Cuarto, porque antes y después de la Segunda Guerra Mundial, Kandel, Isaac Kandel, Nicholas Hans, Frederick Schneider y Lowery, en Londres y en Hamburgo y en Estados Unidos, ya impartían y publicaban sobre educación comparada. Es decir, básicamente Canadá, Estados Unidos, Latinoamérica poco después, pero todavía no, aunque Ángel Diego Márquez ya estaba en Francia, en París, pero básicamente sería Inglaterra, Alemania, Estados Unidos y Canadá. Pero estamos hablando de la Segunda Guerra Mundial, los años 40. Quinto, a mitad del siglo XX se creía que la educación y la educación comparada era un instrumento decisivo para la paz. Ahora nos costaría más de creer todo esto. Se consolidan los organismos internacionales y llega ya la madurez de las revistas estas que nos estás mandando primero durante 25 años, Luis Marinaya, y ahora nos manda María Jesús. Estás allí. Pues estas revistas ya estaban en el Consejo en los años 60. Compar, que era la revista de Inglaterra, y luego las americanas, el Comparative Education Review y la otra, la canadiense, la International Review of Education. Vale. Y termino. Sexto. Y por esto digo que íbamos retrasados, ¿no? Porque en los años 60, 1960, Hilkel y Bereday, los dos publicaron su obra en el 64. Benavent siempre recuerda aquello de no sé quién fue primero, si Bereday o... Va. Hilker y Bereday, Hilker es interesantísimo, si podéis. Después, Hussein, Noah Keikstein y Brian Holmes y Rosselló elaboraron la metodología científica de la educación comparada y valoraron la comparación como método científico. Es difícil, y he saltado varias cosas, pero es difícil concentrarlo todo en pocos minutos, pero creo que es importante ver un poco el punto de partida, aquello que dicen los historiadores, que yo no lo soy, que dicen los historiadores que antes de la historia está la prehistoria, ¿no? Pues bueno, esto podría ser un poco lo que es la prehistoria de la educación comparada. Y muchas gracias y damos ya la palabra, sí, brevemente. No sé, no, pero el tiempo es lo que... Vale. Luis Miguel, ¿querías? Bueno, buenas tardes. Lo primero que quiero decir es que me encantaría que estuvieran aquí Ángel y Ferran, pero también que estuvieran Antonio y que estuviera también Vicente. Bueno, hemos hecho un largo camino juntos, pues de casi 40 años, ¿no? Y estamos celebrando el 50 aniversario de la sociedad cuando yo era estudiante, simplemente. Y no, Francesc ha hecho un resumen, yo creo, muy completo. Alguna postilla. Empezaría por el final. Para mí sí que es discutible, como todo.
Pero ¿por qué él se pregunta, por qué nosotros retrasados en el ámbito de la educación comparada? Pues para mí es muy claro. Si lo que interesaba en el país en los años 40, 50 era la pedagogía nacional. Lo último que les interesaba era la pedagogía internacional de las democracias. Estábamos hablando de una dictadura, y en una dictadura que además tenía a gala recuperar a figuras como el padre Manjón, como grandes pedagogos insignes, y no desde luego a la Escuela Nueva Europea, por ejemplo. Para mí eso es muy claro. De hecho, cuando Francés dice que empieza a tomar cuerpo la educación comparada en España, viene a coincidir cuando el Opus Dei se hace con el poder en el terreno de la educación y en el gobierno, y vienen los tecnócratas. Y con los tecnócratas y las reformas educativas, concretamente la del 70, empieza a tomar fuerte. La primera referencia, Francés, que yo encontré hace ya muchos años, no me acuerdo, pero era a finales de los 50, en la revista de educación del Ministerio, dicen, hay una... Me hace gracia porque venía a decir algo así como que había una nueva disciplina que se llamaba educación comparada. Cuando obviamente sal desde el principio, nos dejemos a Julian tranquilo en la tumba, pero estaba también Candel en el año 34, ya estaba escribiendo cosas muy, muy, muy interesantes y además vinculado a la escuela nueva. Y es justo cuando viene el cambio a partir de Ruiz Jiménez, que es la democracia cristiana, empieza a cambiar un poco el ministerio, los enfoques, y luego ya llegan los tecnócratas, que viene a coincidir con el plan de desarrollo, los planes de desarrollo, y viene a coincidir con que España ya forma parte de la UNESCO, tranquilamente, forma parte de la OCDE, está en el plan mediterráneo, el proyecto mediterráneo de la OCDE, y todo eso evidentemente impulsa el desarrollo de la educación comparada en España, aunque esté inicialmente vinculado a un sacerdote como el profesor Tusquets. De lo que has dicho, yo añadiría alguna cosa. Por ejemplo, a Ricardo Marín lo hicieron vicepresidente de la CESE en el Congreso de Valencia. Y los contactos que tenían pues Ricardo Marín, García Garrido, que estaban muy bien relacionados con el Ministerio de Educación en esos años, eso ayudó mucho a determinados congresos, ¿no? Y me gustaría sacar el nombre de una persona que yo creo que ha sido maltratada y es un señor de mi universidad, que antes estaba en Barcelona, que se fue a hacer un máster con Bereday en Nueva York, ¿vale? Y vuelve, el único señor que está con Bereday, y lo ningunean hasta decir bastante José Antonio Benavent. Y es una cosa que a mí siempre me ha dolido, porque claro, yo lo veía todos los días en la facultad, y dices, pero bueno, y este hombre que ha estado todo un año entero trabajando con Bereday, vuelve aquí y lo ningunean absolutamente. Y bueno, yo creo que es de rigor sacar su nombre y decir, bueno, mire, este señor podía haber realmente impulsado mucho porque nosotros ya teníamos la educación comparada en Valencia. De hecho, Ruiz Berrio vino como profesor, estuvo unos meses y se fue corriendo a Madrid, pero había tomado posesión en Valencia y era el profesor de educación comparada. Y una última postilla, y lo dejo. Si quieren preguntar a alguien algo, contesto. Efectivamente, en Valencia, como era Ricardo Marín, era el que había puesto las bases de la recuperación de esa educación comparada, estaba vinculada a su área de conocimiento, que era teoría de la educación. Entonces, los colegas de teoría de la educación eran los que iban a los congresos. Yo era todavía estudiante y recuerdo un conflicto de intereses, por eso típico de los departamentos, a ver quién se quedaba educación comparada. Y al final se la quedó en mi departamento, yo la daba yo,
Y nosotros era un departamento que es Educación Comparada e Historia de la Educación. Pero inicialmente era la gente de teoría, estoy hablando los años 70, Congreso de Montreal, por ejemplo, fueron ellas. Una de ellas me pedía que le hiciera una certificación hace unos años de una comunicación en Montreal, yo que no había estado y que era estudiante, pero bueno, vale. Conviene recordarlo, ¿no? Porque eso forma parte de la trayectoria de la comparada en España, pero no añadiría mucho más a lo que tú has dicho. Sí, lo que he puesto el énfasis inicial. Para mí, esa explicación de por qué vamos con retraso en eso y notar muchas cosas, Francesc. Esos años empezamos a ver un poco la luz de qué pasa fuera, pues con eso. Bueno, y otro señor que tampoco hemos nombrado y que vale la pena nombrar, francés, es José Blat. José Blat, catalán, por cierto, de Lleida. No, y es Lleida. Yo no sabía, no sabía que... Creía que era valenciano, porque su sobrina, que está en mi departamento, yo creo, me ha parecido leer algún sitio que es algún pueblo de Lérida. Pero igual me estoy equivocando. Bueno, Blat es un hombre, es un poco una trayectoria, no como Rosselló, porque Rosselló ya empieza a finales de los años 20. Rosselló era, creo que era más republicano que desde luego otra cosa. Sí, hombre, cuando está en la guerra civil es el que se encarga él de atender a todos los refugiados en Ginebra. Digo yo que eso será por algo. Pero bueno, Blat. José Blat era inspector y acabó siendo el jefe de gabinete del director general de la UNESCO. Y en mi departamento tenemos la suerte, aunque no se utiliza mucho, la verdad, de tener todo su legado, porque hace muchos años no lo donó, pero nadie se ha puesto a hacer una tesis sobre todas las cosas que hay allí, lamentablemente. Pero es otra figura que era, el contacto con Ricardo Marín era muy estrecho, porque era la forma de llegar a la UNESCO. Y tanto Ricardo Marín como García Garrido también tenían cosas con la UNESCO y supongo que tenía que ver mucho con el papel de Blat, porque Blat trabajó mucho en América Latina y tanto Ricardo Marín como García Garrido, que yo sepa, empezaron trabajando con UNESCO en cosas de América Latina. Entonces ese papel de Blat, de facilitador también un poco de los estudios, conviene, pues, bueno, pues ya que estamos celebrando el 50 aniversario, ponerlo encima de la mesa. Y no añadiría nada más. Muchas gracias, Luis Miguel. Luis María. Sí. Yo, por continuar un poco lo que estaba diciendo ahora Luis Miguel, una cuestión de, bueno, luego entraremos con las cuestiones de lo que a uno le tocó hacer cuando estaba en la Junta Directiva, pero una de las donaciones que yo recibí cuando era secretario de la sociedad fue todos los archivos que tenía Benavent de la sociedad, que los metí en un paquete y los mandé a la UNED. Es decir, que ahí teníamos todo el material que existía, el de todas las actas y todos los boletines de entonces. Fue una donación de él, de su momento. Es decir, que es una cuestión que yo creo que es un elemento también importante decirlo. Él, aunque realmente luego se desvinculó, en muchos casos probablemente forzado, sí, exactamente eso iba a decir. Del tema, realmente lo que sí mantuvo, por decirlo de una manera, fue esa semilla ahí guardada. Y luego la verdad es que lo que decidió fue, bueno, yo creo que de una manera bastante acertada, es decir, bueno, entregarlo a la sociedad, que yo creo que era una cuestión importante, simplemente como cuestión de estas cosas que no se suelen saber. ¿De qué ocurre? Pues cómo hacemos la historia de la sociedad. A veces nos falta. Yo creo que los historiadores del futuro lo van a tener muy crudo, porque ahora van a dedicarse mucho más a ver cómo vas a hacer la historia con tanto material electrónico y tan poco material escrito. Pero bueno, esto es una cuestión aparte. En aquel momento estamos hablando del material escrito. Yo digo que la cuestión esa fue, él lo entregó, él lo entregó para que tuviera para que quedara en el fondo de la sociedad, que yo creo que es una cuestión importante. Muchas gracias. ¿Alguien más de la mesa o también del foro que quiera 10 segundos comentar solo para decir que probablemente Ramona y yo conocimos mucho a José Antonio Benavent, bastante. Y solo decir
que en aquella época no existía en nuestro vocabulario la palabra bullying. ¿Eh? Lo digo porque, bueno, él nos había contado, quizás sí en plan íntimo, un poco su situación anómala que ya ha insinuado Luis Miguel. Simplemente esto. Bueno, pues muchísimas gracias por esta necesaria introducción que, bueno, debo decir que he tenido que insistir para que hiciera un ejercicio de brevedad, ¿no? Intentar acotarlo en tan poco tiempo, pero yo creo que tenemos una visión muy interesante, ¿no? De esos primeros años del inicio. Y ahora vamos a continuar con otro formato. Hemos pensado, bueno, pues hacerlo de una forma más a modo de conversatorio, ¿no? Como el título, ¿no? de esta sesión. Y vamos a tener la oportunidad de contar, bueno, pues con la participación de Ángela Caballero en representación del periodo 1994-1998, presidido por don José Luis García Garrido, Francesc Raventós, que participa en representación del periodo 1998-2002, presidido por don Ángel González Hernández, y también hará algunas aportaciones sobre el periodo 2018-2021, presidido por don Antonio Luzón Trujillo, que no ha podido finalmente acompañarnos en la sesión de hoy. Don Luis María Naya, en representación del periodo 2002-2006, presidido por don Ferran Ferrer. Don Joan María Senén, en representación del periodo 2006-2010, presidido por Vicente Llorén Besmar. Don Luis Miguel Lázaro, presidente del periodo 2010-2014, menos mal, sí. Inmaculada Ejido, ¿no? Presidenta también del periodo 2014-2018. Como indicaba, pues el periodo 2018-2021 lo comentará también Francesc. Y bueno, y en mi caso, que como es más actual, ¿no? Desde 2021 hasta estos momentos, pues iré haciendo algunas aportaciones, pero yo creo que lo importante es escuchar las intervenciones de mis colegas, ¿no? Y para ello hemos preparado en la Junta Directiva una serie de preguntas que iremos comentando y, bueno, con total flexibilidad, pues los compañeros y las compañeras irán aportando en relación a ese periodo en el que participaron en la Junta Directiva y así poder construir, pues, o cumplir, alcanzar ese objetivo que teníamos con esta sesión, ¿no? La primera pregunta que queríamos lanzar aquí a la mesa es, bueno, pues para iniciar y romper el hielo, ¿no? ¿Qué destacaríais del periodo que presidisteis o en el que participasteis como miembros de Junta Directiva en materia de educación comparada en España y en relación con la SEC en particular, ¿no? Una pregunta abierta para iniciar este pequeño debate. Muchas gracias. En primer lugar, me alegro mucho de haber saludado a compañeros y amigos de esta sociedad de comparada y encima que hagamos aquí este acto de conmemoración en el rectorado de la Universidad de Málaga. Antes de entrar en la pregunta que María Teresa nos lanza, yo quería en primer lugar deciros que es para mí un honor estar aquí representando una etapa de la historia de nuestra sociedad y hacerlo en la Universidad de Málaga, en la que he ejercido durante 35 años. Gracias a la Junta Directiva que me da la oportunidad de compartir con ustedes estos actos conmemorativos de la SEP. Siento que no sea José Luis García Garrido, a quien le correspondería estar aquí celebrando estos acontecimientos, no pueda hacerlo, pero de alguna manera creo que está en el recuerdo de todos nosotros. Antes de entrar en esa cuestión, voy a hacer quizás una exposición de algunos datos anteriores al periodo que María Teresa me pregunta y algunas anotaciones de por qué estoy yo en comparada o por qué aterricé yo en esta historia. Hay una frase que sí quiero recordar porque lo he leído en el artículo de la revista número 11, publicada en 2005, que es la siguiente.
la educación comparada goza de buena salud en nuestro país. Esta frase no es mía, es de nuestro querido amigo y compañero que no está presente, Francesc Raventós. En el número 11 de esta revista, ay, perdón, Ferran Ferrer son Lasso. Lo tengo anotado porque no quería cometer ningún error. Hay una diferencia que es la autónoma. Bueno, exactamente, vale. Con el que yo tenía mucha complicidad, incluso me ayudó a preparar la lección magistral de esa cuestión que tenemos que hacer de deberes académicos, como era la titularidad en educación comparada. Bien, ese número, si la gente joven no lo ha leído, porque estamos ya más en la parte virtual que en la parte de papel de la revista, sería bueno que lo hicieseis porque hace un recorrido a esos 10 años que se titula así, la educación comparada entre siglos 1995-2005, ese número bajo la dirección de José Luis García Garrido, coordinado por Ferran, siendo secretario Javier Valle y María José García del equipo de redacción. Yo creo que hoy nuestro amigo Ferran diría que no solo la educación comparada goza de buena salud a nivel nacional, sino también a nivel internacional. Y eso es fruto de los compañeros que han cogido el testigo de llevar a cabo lo que es hoy la sociedad de comparada. Me vais a permitir que recuerde algunos hechos vividos en mi experiencia y explicaros por qué estoy aquí. Soy de una promoción del 78 al 83 en Málaga, de unos estudios que gestionó la Facultad de Filosofía y Letras, que no sabíamos en qué iban a terminar ni cómo se iban a llamar. Por supuesto, en el plan de estudio no estaba comparada. Gracias a las gestiones que realiza nuestro querido amigo José Manuel Esteve, pudo salir en el BOE ese plan de estudio donde yo no vi historia de la educación, ni vi política, historia de la educación sí, pero algunas asignaturas que yo sabía que deberían de estar en esta carrera no estaban, y por supuesto la comparada tampoco. Entro a formar parte del Departamento de Teoría e Historia en 1986. Supongo que los más veteranos recordamos que existían por todas las facultades un centro de educación comparada. Don Ricardo Marín creo que era el iniciador de estos centros y teníamos, por lo menos Málaga, el compromiso de organizar el tercer Congreso Nacional de Educación Comparada. Fue en Granada, donde Mercedes Vico, que llegó a Málaga como catedrática de Historia de la Educación en 1983, la que obtiene la tarea de organización de ese congreso. Aquí hay gente presente, estoy viendo a Isabel Grana, como alumna me parece en aquella época, compañeros que ya no están aquí. Bueno, pues nos toca organizar un congreso. Yo en mi vida había organizado nada en ese ámbito. Ese congreso se celebró en la Hans Seider y hago esta mención a ese congreso porque creo que está en la mente, después de muchas décadas, de compañeros y amigos que me acompañan en esta mesa. En la Hans Seider era un centro ubicado cerca de Marbella. Las sesiones científicas, las conferencias, la exposición de comunicaciones, los encuentros, el hospedaje, se hizo todo allí. No faltaron las actividades lúdicas, pero lo que más recuerdo y con mucho cariño es a la persona que nos deleitaba tocando a la guitarra canciones de Nicola Di Bari y que no era otro que José Luis García Garrido. Por eso digo que hay muchos compañeros que asisten a congresos que hemos asistido después que no recuerden el Congreso de Marbella. Yo allí conocí a profesores que impartían docencia de muchas facultades y con muchas materias, como por ejemplo Historia de la Educación, Política Educativa, Método de Investigación, Educación Comparada, que yo tenía referencia de ellos por la bibliografía o por los textos publicados por aquella época. Pero yo no conocía personalmente a nadie en este campo. Y por supuesto no me dieron comparada. En el 1988, cuando en la distribución de la docencia del departamento aparece Educación Comparada como asignatura optativa y me toca impartirla. Pedí ayuda a los compañeros de otras facultades y me vi delante de 15 o 20 programas de esta disciplina para que yo
tuviera elementos para confeccionar el que debía de entregar como docencia mía en el departamento. A veces recuerdo, y no sé si a vosotros os ha pasado, cómo le explicaría yo, con los materiales que teníamos en aquella época, la naturaleza de la educación comparada, los métodos, las fuentes de investigación. Hombre, a la hora de los trabajos de investigación nos vino muy bien el libro de Pasta Roja de José Luis García Garrido, Sistemas Educativos Hoy. En 1994, yo no esperaba nada de esto, en una reunión que tiene lugar en la UNED, se constituye la junta directiva de esta sociedad, formada por José Luis García Garrido, Julio Ruiz Berrio, Ángel González, Florentino Sáenz y como vocales Luis Miguel Lázaro, Ferran Ferrer y una servidora. Yo recuerdo esa etapa con mucho cariño y por parte de todos en aquellas reuniones que teníamos cuando nos convocaban, repito, para ir a la UNED, pero no me acuerdo de ningún hecho que destacaran en esa época en concreto. Quizás algunos compañeros de la mesa me pueden ayudar a ello. Sobre las jornadas, pues sí, recuerdo las jornadas y recuerdo las segundas jornadas que se celebraron en Murcia y creo que este encuentro fue bastante novedoso. Creo que se hablaba de las listas de distribución, donde Ferran y Luis Mari Naya comentábamos esas cuestiones y al final yo creo que fue una gran adquisición para nuestra disciplina. Y también recuerdo las terceras jornadas que se celebraron en Sevilla. El acto en sí de la parte científica se hizo en el rectorado de la Universidad de Sevilla, pero yo ayudé a Vicente Llorén y a Juan Carlos Faraco a que organizar esas actividades que le quedaron un recuerdo a los compañeros de algunas actividades, porque luego las cuestiones científicas se tratan allí. Yo creo que estábamos hablando del espacio europeo ya de educación superior, pero ellos, que lo organizaban todo muy bien y teníamos buenos contactos, nos consiguieron una visita guiada al Parque Doñana, donde hay un reportaje fotográfico que da cuenta de ello. Podemos, entre todos y todos, recordar asistencia a congresos nacionales e internacionales, jornadas, conferencias, plazas de titularidad, tesis doctorales, durante las últimas décadas. Hemos coincidido en ello, nos hemos intercambiado información, nos hemos saludado y hasta preguntado por la salud y por los amigos, como si fuéramos una familia, y así lo he considerado durante todo este tiempo y espero que siga siendo así. Antes de terminar estas palabras, quería recordar a todos, compañeros y compañeras de sociedades, departamentos, áreas de conocimiento, que ya no están con nosotros. Quizás me emocione, pero tengo que decirlo. Me vaya a permitir que verbalice el nombre de una compañera de Comparada, trabajadora, cariñosa, servicial, que aparcó sus deberes académicos y personales para volcarse con las actividades en la Facultad de Educación de Extremadura, grupos de investigación, proyectos, alumnado, etc. En junio del año 22 me llama por teléfono para que forme parte del tribunal de una tesis doctoral que ella dirigía. Le respondí que yo estaba jubilada y que eso no sería posible. En diciembre, Vicente Llorén y una servidora fuimos miembros de su última tesis doctoral. Fue muy valiente con su enfermedad, pero se nos marchó muy joven y con mucho por hacer. Descanse en paz, María Rosa Oria Segura. Gracias a todos por estar ahí y escucharme. A ver, voy a ser mucho más breve porque de lo contrario igual se cansan de mí. Vamos a ver. Yo he terminado la introducción un poco hablando de retraso y todo esto que hemos comentado aquí posteriormente. El propio doctor García Garrido nos dice que en el momento en que se inicia, y es exactamente así, ahí yo creo un intento de recuperación de los retrasos. Es decir, la situación es claramente esta a partir del año 1994. Tiene mucho que ver en esto, sin duda, García Garrido, porque es la época en que él mantiene pues, muchas relaciones internacionales, tanto en la CES como el World Council,
con pedagogos comparatistas de muchos países, con la Academia Europea de Bellas Artes, publicaciones, aparece el Diccionario Europeo de Educación y las reformas educativas en Europa, y esto es un impulso que no es únicamente de él, es de él y de todo su equipo, todos los que estabais en la UNED trabajando con él, y que tiene una irradiación indiscutible a nivel de toda España. Entonces, yo ahora voy a ceñirme en el periodo 1998-2002, que es el periodo que estuvo la sociedad pues dirigida por Ángel González, y en aquel momento pues Clementina García Crespo, yo mismo y tal, estábamos en el equipo de Ángel. ¿Qué destacaría de este periodo? Voy a resumirlo muy brevemente. Los intercambios de información entre el profesorado de diversas universidades. Esto se inició con García Garrido, pero yo creo que lo llevamos mucho más lejos en el periodo siguiente, en el de Ángel González. Hubo muchas reuniones, muchos encuentros, profesores de esta universidad y de otra universidad. Incluso hay estadías no vamos a entrar en concreto, estadías de profesores de una universidad. Es decir, hablábamos entre nosotros, yo lo recuerdo con Sevilla, con Murcia y tal, de la conveniencia de que hiciéramos un Erasmus de profesores, porque no se podía hacer de alumnos. No podíamos trasladar los 100 y pico alumnos de Barcelona a Valencia, pero sí podíamos trasladarnos los profesores. Esto es en este periodo 1998-2002. ¿Qué más? La potenciación de la revista y un aumento muy notable en este periodo de tesis doctorales y de investigaciones comparativas. Por lo tanto, había antes mucho retraso, pero es cierto que el periodo de García Garrido y el periodo de Ángel González son periodos que tienen una gran importancia a nivel de expansión. Y voy a terminar ya. He elegido 4 publicaciones de este periodo 1998-2002. Hay muchas más, pero creo que tampoco se trata de leer el elenco. Primero, yo destacaría la obra Políticas de la Educación que coordinó Ángel González en Murcia, editado por Diego Marín en el año 99. En segundo lugar, destacaría La Educación a lo largo de la vida, coordinado por Luis Marinaya, con Paulí Dávila y Ferran Ferrer, que publicasteis el 2001, vosotros. Tercera, Los problemas y desafíos para la educación en el siglo XXI en Europa y América Latina, que editó Luis Miguel Lázaro y que tuvo la participación de Alejandro Tiana, García Garrido, Juan Carlos Tedesco, Ettore Gelpi, Joan María Senén, María Jesús Martínez y Vicente Llorén. Yo creo que es otra obra importantísima y fue un periodo de expansión, incluso diría en la Universidad de Valencia. Y por último, en cuarto lugar, la cuarta publicación, yo diría que es la publicación de la educación comparada actual que hizo Ferran Ferrer en Barcelona en la editorial Ariel. Creo que estas 4 publicaciones pueden sintetizar la importancia de este periodo junto a lo que os he indicado, para ser breve, previamente. Y hasta aquí. Bueno, muchas gracias. Evidentemente, yo no podría empezar nada hablando aquí ante vosotros sin decir que me falta mi amigo Ferran, pero bueno, esto es una cuestión que bueno, como las faltas todos las tenemos bien claras, pues no es una cuestión que él tendría que ser el que tenía que haber estado hablando aquí. Bueno, tenemos la suerte de que nos tocaba hacer un examen, pero nos han pasado las preguntas, lo cual quiere decir que lo tenemos bastante fácil. Nos ha dado tiempo de prepararnos el examen en casa y de venir con las respuestas hechas. Bueno, Luis Miguel lo decía que lo iba a preparar así de aquella manera, pero bueno, al final pues yo me he venido con los papeles hechos o con los deberes hechos. Y ¿qué es lo que yo recuerdo desde esos 4 años en los que tuve la suerte de compartir junta directiva con Ferran Ferrer como presidente, Ángel González como past president, Vicente Llorén como vicepresidente y como miembros de la Junta Clementina, José Luis, Diego y Joan María, y a mí me tocó ejercer las tareas de secretario. Yo desde ese punto de vista lo que he hecho ha sido pues decir qué es lo que yo vi, qué es lo que, bueno, aprovechando los boletines me he puesto a repasar qué era con la historia. Al fin y al cabo tenemos la suerte de tener los boletines digitalizados en la web, entonces eso te permite hacer una historia relativamente en marcha. Y una de las cuestiones que me gustaría destacar fue precisamente ese punto de vista de modernización del boletín.
fue el primer reto. Joan María y María Jesús le hicieron frente a aquel reto y fue el reto de pasar a un boletín pues, distinto, pues, con miles de imágenes, fotografías, otro tipo de desarrollo. Yo creo que es una cuestión que bueno, marcó un elemento clave para mí, que es un elemento importante de modernización de la sociedad en ese momento. Desde el punto de vista interno también hubo otras dos cuestiones que muchas veces bueno, pues pueden ser menores en algún momento determinado. La modificación de los estatutos para adecuarlos a la legislación, a la nueva legislación de la ley de las asociaciones, y un nuevo logotipo de la sociedad. Bueno, el logotipo de la sociedad, al fin y al cabo, es lo que nosotros vendemos el primer elemento que nos va a marcar, ¿no? Yo creo que son elementos importantes desde el punto de vista interno. Desde el punto de vista externo, pues yo creo que hay varias cuestiones que también son importantes. Francés nos decía que no podíamos hacer Erasmus de alumnos. Bueno, nosotros tuvimos la suerte en ese periodo, no como de junta directiva, pero sí como profesores de educación comparada, y allá en esa ocasión Vicente Llorén, Ferran Ferrer, Javier Valle y yo montamos los viajes pedagógicos de la Fundación SM. Teníamos, como solemos decir nosotros, el primo de Zumosol que nos daba un dinerito para que 10 alumnos de cada universidad por lo menos rotaran. Bueno, no eran demasiado, pero al menos podíamos acercar un poco la realidad de otras visiones del sistema educativo o de la realidad española, por lo menos a Barcelona, Cataluña, Madrid y Andalucía. Yo creo que fue una cuestión que, sobre todo, quienes se beneficiaron de ello, supongo y espero que lo recuerden, pero no podemos olvidar el apoyo de la Fundación SM para ese tipo de cuestiones. Pero desde el punto de vista externo, también otra cuestión importante, en mi opinión, de ese mandato fue la puesta en marcha del Premio Rosselló, que realmente, pues unos cuantos de quienes estáis aquí presentes habéis sido luego los que habéis obtenido ese premio, que eso yo creo que es una cuestión importante desde el punto de vista de reconocimiento. También desde el punto de vista externo, podríamos hablar que empezamos se empezó a hacer una edición de la revista, de nuestra revista. Gracias, María José. Nunca podremos agradecerte el trabajo que has hecho durante un montón de años en la revista, que empezó a hacerse no solamente en formato papel, sino también en formato digital, lo cual, al fin y al cabo, ese paso a lo digital es lo que tiene como consecuencia, yo creo que una mayor apertura al mundo. Y luego, pues, la apertura de la sociedad a otras sociedades. Es decir, la Sociedad Española de Pedagogía pidió a la SEC que la elaboración de un estudio comparado sobre los planes de estudio. Joan María y María Jesús fueron los encargados de llevar a cabo aquella cuestión. Y otra cuestión menor, la página web que había empezado primero con una primera pequeña página web que había hecho Luis Miguel, que luego en el mandato de Ángel se hizo ya un poquito más grande. Ahí lo que hicimos en este mandato fue hacer la versión en inglés, una versión en formato más reducido desde ese punto de vista de la página web de la sociedad. Y luego un tercer elemento importante de toda sociedad son las actividades científicas. Evidentemente, recuerdo las jornadas de educación comparada que montó Ángel González en el 99, en diciembre del 98, si no me equivoco. Diciembre del 98, bueno, no sé, diciembre del 98, diciembre del 99. Creo que fue diciembre del 98. En 99, bueno, pues 98. Eso es, en Murcia, donde realmente eso sí que eran elementos que nos permitían. Luego eso posteriormente lo continuó muchas veces Vicente Llorén. Realmente en nuestro mandato nosotros fuimos elegidos en el congreso que se realizó en Salamanca en noviembre del 22, y en nuestro mandato se hizo el congreso de comparada de Granada bajo el título Convergencias de la Educación Superior en el ámbito europeo latinoamericano en 2005, y año y poco después se hizo el que se celebró en Donosti sobre el derecho a la educación en un mundo globalizado. Bueno, uno de los pocos congresos que ha tenido el placer de tener a dos relatores de Naciones Unidas, que luego un día podríamos hablar de los trabajos internos que tuvimos que hacer en aquellos días en un congreso de educación comparada, que yo creo fue una cuestión importante. Esos son, en mi opinión, pues los elementos claves de estos 4 años de trabajo en la Junta Directiva. Bueno, pues en mi caso, sustituyendo a Vicente Llorén, con el cual estaba hablando, para tener también un poco sus impresiones de ese periodo, nosotros empezamos
en el Congreso de San Sebastián que tuvimos en el Palacio de Miramar en el 2006, y de ahí salió la junta directiva donde estaba Vicente Llorén, Diego Sevilla, José Luis García Garrido, Isabel Miró, Fernando López, yo mismo y Ferran Ferrer como el presidente anterior, ¿no? La verdad es que yo había estado ya en la junta anterior con Luis Mari los 2 últimos años y Ferran Ferrer, y me enganché a esta junta directiva, y fue una junta en la que surgieron varios temas interesantes. Se creó el primer premio de jóvenes investigadores a la mejor comunicación, que las primeras premiadas fueron Esther Belvis y María Victoria Moreno. Además, se dio un impulso especial a la revista, se publicaron 3 monográficos durante aquellos años. Concretamente, el primero fue Administración y Gestión de los Centros Escolares, Panorámica Internacional, que lo coordinó Inmaculada Ejido. El segundo, que coordiné yo mismo, el Espacio Europeo de Educación Superior, en el 10º aniversario de la Declaración de Bolonia. Y el tercero, el Programa de Trabajo 2010 sobre objetivos precisos para los sistemas educativos de la Unión Europea, que coordinaron Antonio Luzón y Diego Sevilla. El boletín, que ya lo habíamos recomenzado en la etapa anterior, porque había estado 2 años sin salir el boletín. Efectivamente, como decía Luis Mari, pues, por cierto, que tengo que trasladarte un saludo de José Joaquín Cerezo, que recordaba, director de la Fundación SEME, y que recordaba los viajes pedagógicos a los que tú has hecho alusión, ¿no? Con mucho cariño. Bueno, pues en el boletín continuamos, María Jesús y yo, con el boletín en esta etapa. Intentamos renovarlo, aparecieron otras secciones. Había una sección relativamente divertida, que eran los ecos de sociedad, que era así como, bueno, el hola de la Sociedad Española de Educación Comparada. Así. En el 2007, por ejemplo, aparece la jubilación de García Garrido y aparece también la boda de Carmen María y de María Jesús. Claro, era un poco eso, el cotilleo de la sociedad de esa época, ¿no? Luego, al mismo tiempo, yo creo que en nuestra época, quizá luego hablaré más extensamente de ello, pero lo que más tiempo llevó a la Junta Directiva fue el tema de los nuevos planes de estudio. Los nuevos planes de estudio que surgieron a partir del proceso de Bolonia empezaron a desarrollarse justo en nuestros años, y la presencia de la educación comparada y de sus asignaturas afines en los múltiples planes, y la presencia nuestra primero en las comisiones de la NECA y después en las comisiones de planes de estudio, pues fue algo que la Junta animó encarecidamente, porque dependía un poco, lógicamente, nuestro futuro como sociedad de la presencia allí. Bueno, yo eso de las preguntas, porque me lo mandó Luisma 48 horas antes, y yo no estudié para el examen. ¿Qué distinguiría yo de la etapa en la que me acompañaron Inmaculada, Diego Sevilla, Juan Carlos González Faraco, Leoncio Vega Gil, Vicente Llorén como past president, y creo que no me dejó nadie más, ¿no? Bueno, Inmaculada vicepresidenta a partir de 2012, porque Leoncio Vega Gil se retira, haciendo mutis por el foro. Y el tiempo que yo he trabajado con estos colegas y amigos ha sido fructífero, enriquecedor. Y lo que yo destacaría, pues vamos a ver, yo me eligen presidente creo que en el Congreso de Valencia, al que no ha hecho referencia Ángela, de 1995, donde traje a Juan Carlos Tedesco, que entonces era el director de la Oficina Internacional de Educación. Estaba también Alejandro Tiana, pero ese era más por amistad que por otra cosa. Y ese congreso, de alguna manera,
fue el antecedente del que yo luego, que ya estaba yo como, ya no era el decano, en el 95 sí que era el decano de la facultad, pero en el 2010 no. Pero igualmente organicé el congreso y era un contexto muy especial desde mi punto de vista. Uno, en relación con lo que dice Joan María, la puesta en marcha de los nuevos planes. Dos, la brutal restricción presupuestaria que desde la crisis del 2008 empezábamos a padecer. Plazas que no se cubrían, tasas de reposición que no existían. Todo eso de alguna manera condicionaba el desarrollo de la propia disciplina en las distintas universidades. Desde ese punto de vista fue complicado. Luego, yo había empezado en mayo. En marzo había muerto Ángel González. Bueno, pues era una forma complicada porque yo había estado en la junta directiva con él, como vicepresidente incluso, creo recordar. Y en 2013 se muere Ferran. O sea que mi presidencia como muy enlutada. Pero una de las cosas que yo sí que me había propuesto, yo no sé si forma parte de la pregunta o no, pero recuperando eso de los boletines, busqué el primero de todos que decía yo que iba a hacer. Y aparte de las jornadas, que recuperamos, eso recuerdo perfectamente, el espíritu de las de Murcia, que se había perdido, y en el 2011, al año siguiente de organizar el Congreso, montamos en Valencia también las jornadas, recuperando ese espíritu que se ha mantenido hasta ahora, es decir, reduciendo el ámbito a profesores e investigadores en educación comparada y no abriendo a otro tipo de jornadas que son otra cosa distinta. Y yo decía que una de las preocupaciones que quería sacar adelante eran los contactos con América Latina. En el Congreso de 2010 tuvimos medio centenar de inscritos latinoamericanos, que no era precisamente lo habitual. Luego se mantuvo en el Congreso de Huelva, que organizó Juan Carlos González Faraco en el 2012, que todo el mundo recuerda el fabuloso jamón pata negra que nos puso, que duró 5 minutos, aparte de la parte académica y científica, pero vamos, todo. Cada Huelva es el jamón de pata negra que puso con muy buen criterio Juan Carlos. Y ahí también había mucho latinoamericano. Entonces, a partir de ahí, yo empecé a trabajar un poco los contactos con los colegas argentinos, sobre todo, mexicanos, brasileños, uruguayos al principio no, venezolanos que vinieron a Valencia. Y eso todo al final acabó cuajando en el Congreso Mundial de Educación Comparada en el 2013 en Buenos Aires, donde la sociedad nuestra se mojó mucho en apoyar la candidatura de Carlos Alberto Torres, que fue como complicada por muchas razones espurias, desde luego, pero que todos el grupo de sociedades latinoamericanas apoyamos claramente esa candidatura. Y a partir de ahí, de una manera, se cohesionó un cierto grupo de trabajo que acabó cuajando en que cuando yo me voy, en el Congreso del 2014, en la la Autónoma, en Madrid, no solo es el 14 Congreso de Comparada, es el primero de la Iberoamericana de Educación, que se constituyó en ese congreso. Y a partir de ahí, pues bueno, la Sociedad Iberoamericana, que he tenido el honor de presidir en algún momento, y sigue viva, sigue viva. Os invito a la próxima, que será en Brasil. Están trabajando en ello muy seriamente. El último fue en México, donde tuve el famoso accidente mío. Yo tenía que haber estado allí, sí. Y bueno, pues yo creo que había una pregunta de las que me pasó, el que quería recordar, los contactos con otras sociedades, ¿no? ¿Eso lo digo ahora o después? Después, vale. Bueno, pues yo cogí la presidencia precisamente en ese congreso que dice Luis Miguel, ¿no? De la Autónoma en el año 2014 hasta 2018 y bueno, acompañada de personas a las que quiero mencionar porque fueron parte de la junta directiva, ¿no? Amalia Ayala de la Peña, María José García, Juan Carlos González Faraco, Inmaculada González,
Antonio Luzón, Teresa Terrón y Javier Valle y, por supuesto, Luis Miguel Lázaro. Y Amalia, que estuvo en la mía y no la he nombrado. Ah, bueno. Un lapsus lingüe o un lapsus de otro tipo. Pues bueno, a ver, yo también he hecho repaso, ¿no? Cuando nos han dicho esto, y yo destacaría quizá tres cosas, ¿no? De este periodo de 3 años que a mi modo de ver son importantes para la sociedad, pero también para la educación comparada, ¿no? En su conjunto. La primera tiene que ver con la revista, que han mencionado ya mis predecesores, pero es que en 2016 obtuvimos el sello de calidad, ¿no? El certificado de revista excelente, y desde luego, gracias. Desde luego eso fue un hito, yo creo que muy importante, que después ha seguido dando frutos con la indexación en bases de datos, etcétera. Pero creo que eso es un mérito impresionante que tienen, por supuesto, los que dirigieron la revista, y es verdad que especialmente María José, que siempre estaba dedicada, ¿no? a que nuestra revista tuvieran buenos índices. Y yo creo que, bueno, para ser una sociedad pequeña en número, una revista muy especializada, la verdad que tuvo mucho mérito conseguir eso. Hizo mucho más interesante la revista para la academia, lógicamente, y también yo creo que sirvió para visibilizar y prestigiar el trabajo de Comparada en España. Entonces, me parece que ese es un hito importante. Otro, como decís vosotros, son los congresos y las jornadas. Iba a comentar precisamente que en el congreso de 2016 que organizó Tere en la UPO, ahora os cuento una cosa que surgió de ahí, que me parece que también es muy importante, y luego tuvimos el congreso de La Laguna, organizado por Inmaculada González, Antonio Canales, y con la ayuda de Javier Valle, que creo que también fue relevante, por primera vez creo, no estoy segura, tuvimos a la presidenta del World Council en ese congreso, Andri, que yo creo que eso es fruto un poco de lo que tú has contado previo de Carlos Alberto, ¿no? Bueno, me parece que fueron congresos importantes en contribuciones de calidad, y lo mismo pasa con las jornadas. 2015, María José, que ya nos tiene acostumbrados a su capacidad organizativa, las organizó en la UNED, y en 2017 fueron los compañeros de Barcelona, ¿no? Y de la Autónoma de Barcelona los que organizaron este congreso, estas jornadas, perdón. Y lo que quería destacar es que de este periodo también es algo que me hizo entonces y me sigue haciendo ilusión, y es que en el Congreso de la UPO llegan Luis Miguel Lázaro y Luis Marinaya, que están planteando una idea que me pareció excelente, que es celebrar de alguna forma el 200 aniversario del esquís, ¿no? Y que la sociedad española tenga, bueno, pues algún tipo de contribución a esto, ¿no? Creo que la idea, si no es así, me corregís, parte un poco de Luis Miguel, pero es que Luis Mari ya llevaba trabajando en la obra En silencio. exactamente, de Julien muchísimo tiempo, ¿no? Entonces, bueno, como resultado de eso, yo creo que tenemos una publicación en la que la SEC contribuyó, que es una publicación que perdura y que va a perdurar. A mí me parece que es un logro que tenemos ahí, que es interesante. Luis Miguel aportó un poco, pues, todo el estudio, digamos, contextual, ¿no? De los viajeros, etcétera, y que os voy a decir que ya lo conocéis, de la introducción que hizo Luis Marino, extraordinariamente completa a la obra, ¿no? Entonces me parece que es una edición muy cuidada, y no me quiero prolongar más, pero creo que esas tres cuestiones son las principales, ¿no? Muchísimas gracias, Inmaculada. Bueno, muchísimas gracias por todas las aportaciones. No sé, Francés, si quieres añadir algo del periodo de Antonio Luzón. Sí, muy breve. No hablo por mi boca, sino que hablo por lo que me ha mandado Antonio Luzón. Y además voy a hacer sin su autorización, voy a hacer una reducción porque al final va a resultar que sufro más yo por la obra que Tere, ¿no? Lo cual sería un auténtico, no tiene lógica tampoco. A ver, del primer punto, la primera pregunta, que estamos en la primera, yo he señalado aquí que Antonio destaca
un periodo elevado de grado de compromiso y responsabilidad de todos los miembros de la Junta Directiva. Es decir, yo creo que es muy acertado esto que indica Antonio, y me permito hacer un comentario personal, porque creo que esto ha habido como una continuidad, ha habido una hilazón desde el primer periodo, el que empezó García Garrido, que luego, con diferencias, pero se ha ido manteniendo, ¿no? Y no lo indicamos todo. Señala también que vivió una etapa compleja e inédita por la irrupción del COVID-19, y que se intentó ofrecer una línea de continuidad de la trayectoria iniciada en los periodos anteriores. Señala también una apuesta decidida por la renovación y rejuvenecimiento paulatino de la sociedad. Y por último, sobre todo, subraya, que solo lo voy a citar parcialmente, hubo mucha asistencia a congresos de la Sociedad Europea en que participó mucha gente, y también en el 17 Congreso Mundial de Sociedades de Educación Comparada. Es decir, en este corto periodo de 3 años, habla del Congreso de Cancún, mayo del 19, congresos de la CESE de Glasgow en el 16, Chipre en el 18, el 8º Congreso de la Sociedad Brasileña de Educación Comparada con la Sociedad Uruguaya de Educación Comparada, etcétera. Creo que esto resumiría un poco el texto de esta primera aportación que nos hace Antonio. Gracias. Muchas gracias, Frances. Me vais a perdonar, pero a mí es que me cuesta cortar, ¿vale? Yo cortaros especialmente a vosotros y a vosotras. Eso no lo tengo muy trabajado. Así que, bueno, ya veremos cómo terminamos, a qué hora. Pero bueno, nada, simplemente, bueno, del periodo, como decía, yo voy a intentar moderar y no intervenir demasiado, porque el periodo, digamos, desde finales de 2021 hasta la actualidad, pues yo creo que afortunadamente podemos decir que estamos aquí, ¿no? Y lo tenemos muy presente, pero sí como un elemento que nos planteamos destacar, y Antonio Luzón lo tenía recogido en su intervención, bueno, como un objetivo, intentar recuperar la presencialidad de las actividades que veníamos realizando después y que por la pandemia tuvimos que frenar, ¿no? Y también la temporalidad de las distintas actividades que se venían organizando, porque también tuvimos, pues, fijaros, 2022 el Congreso a inicios de febrero en Barcelona, 2023 lo tuvimos en Valencia y en 2025 próximamente lo vamos a tener en Madrid, ¿no? Entonces, bueno, yo creo que ha sido un ejercicio de todas las personas que formamos parte de la sociedad. Pues lo mismo con la jornada, y también quisiera poner en valor 2 elementos: las comisiones de trabajo, que yo creo que están haciendo un esfuerzo muy interesante, y que a partir de ahí, por ejemplo, en la Comisión de Innovación, pues tenemos la oportunidad de presentar, ¿no? Y de resolver, más que de presentar, de resolver el primer premio de José Luis García Garrido, que se otorgará mañana, ¿no? En la jornada. Entonces, nada, simplemente esas pinceladas para que tengamos un poco todo el histórico. Bueno, y vamos con la segunda pregunta que ya había iniciado también, ¿no? Luis Miguel Lázaro. Las sociedades españolas, voy en esta pregunta, si os parece, pues intervenimos, bueno, menos personas, porque como sabéis, como teníais la chuleta, algunas preguntas estaban destinadas y están destinadas, porque tienen su sentido, a que se responda teniendo en cuenta todos los periodos, y otras, bueno, pues dependiendo de la actividad que en ese momento histórico pues se hubiese realizado desde la sociedad, ¿no? Pues bien, esta segunda está pensada para que subrayemos la relación que la SEC ha tenido con otras sociedades más longevas, o con algunas sociedades científicas de educación comparada que no eran tan longevas, sino recientes o más recientes, ¿no? Y bueno, y qué relación tenía la Junta Directiva en los periodos que presidisteis o participasteis de esas juntas, ¿no? Con esas sociedades. Yo ciñéndome al periodo, recuerdo varias cosas de la visión o del trabajo fuera o con otras sociedades de aquel periodo. Uno que yo creo que unos cuantos nos acordaremos bastante bien será
el Congreso, el 12º Congreso Mundial de Educación Comparada que se celebró en La Habana. Y una preciosa comida que hicimos unos cuantos aquí presentes en la bodeguita del medio. La verdad es que fue un día absolutamente de los que uno se acuerda. Pero no fue solamente un viaje a La Habana y visitar unos cuantos centros escolares que nos quisieron enseñar, sino yo creo que en ese momento fue una cuestión importante la reunión que se hizo allá de comparatistas castellano-parlantes, que yo creo que fue una cuestión importante. Y me acuerdo la presentación de Jürgen Schreiber diciendo, bueno, como supongo que para muchos de vosotros será complicado pronunciar mi nombre, podéis llamarme Jorge Escribano, que es lo mismo, ¿no? Entonces era una cuestión que él que lo planteó así tan franco en aquella reunión. Aquí yo me quedé con aquel chiste de Jürgen, ¿no? Quizás de ese periodo hay otra cuestión que sí me gustaría reseñar fue la relación con la Oficina Internacional de Educación, que es decir, la cercanía tanto de contacto como de idioma, como otras cuestiones con Cecilia Braslavsky, quien fuera directora de la Oficina Internacional de Educación, nos permitió también un trabajo, pues interesante, incluso trabajar por dentro en dos de las conferencias internacionales de educación que se celebraron durante el tiempo que estuvo Cecilia en la Conferencia Internacional de Educación. Y yo creo que es una cuestión que desde el punto de vista societario también fue importante la presencia de la sociedad allá mismo. Y luego otra cuestión que aunque se empezó en este año, tuvo la visión en los años siguientes, fue la redacción de un libro por el World Council, que era el libro Common Interest and Common Goals, Histories of the World Council of Comparative Education and its Members. Es decir, la historia de las sociedades de educación comparada, que fue un trabajo que Mark Bray en su momento puso en marcha, que nos lo encargó a todas las sociedades, que hiciéramos una breve historia de cada una de nuestras sociedades, y que eso vio la luz, si no me equivoco, en 2005, 2006, y estoy hablando de memoria, con lo cual puedo equivocarme, en la cual se recogían también el trabajo de todas las sociedades, o la gran mayor parte de las sociedades que formaban parte del World Council of Comparative Education Societies. Dentro de esa relación también otra de las cuestiones que hicimos fue la traducción de los estatutos del World Council al castellano. Bueno, pues una cuestión de intentar acercar el World Council a otros idiomas que no fuera el inglés. Y luego, cuando falleció Cecilia, pues una de las cuestiones que yo también me gustaría decir es que, otra red, RINACE, preparó un homenaje a Cecilia, en la cual la sociedad participó también con un artículo nuestro, pensando decir, bueno, qué es lo que había aportado, qué es lo que había hecho Cecilia Braslavsky en el mundo de la educación comparada y qué es lo que nosotros le debíamos. Y aunque sea un poco, yo repasaba todos los mensajes y todas las cuestiones de aquellos años, recuerdo que a nosotros en nuestro mandato fue cuando ocurrió el atentado del 11M, y recuerdo también la cantidad de mensajes, como habéis dicho vosotros estos días, en que hemos recibido mensajes de solidaridad de otro montón de sitios, pues de un montón de sitios también en aquel momento, en base a aquel brutal atentado del 2004, pues realmente nosotros recibimos una cantidad inmensa de mensajes de otras sociedades de educación comparada, mostrando su solidaridad con España, en este caso con la Sociedad Española de Educación Comparada. Y eso lo recuerdo como una especie por decir una manera, de superar fronteras y pues como estamos viviendo en este momento, de intentar estar cerca aunque estés lejos, ¿no? Yo creo que es una cuestión importante. Bueno, esto era un poco lo que yo me había preparado de respuesta del examen que me habían... Pues en nuestra época yo destacaría sobre todo el Congreso Mundial de Sarajevo, donde fue un grupo importante de miembros de la sociedad quien estuvo presente. Además, se celebró la reunión del Comité Ejecutivo del World Council, donde se eligió a Klein Sudian, surafricano, como nuevo presidente, y en esta reunión, a propuesta de varias sociedades, entre ellas la Sociedad Española de Educación Comparada y casi todas las sociedades latinoamericanas, incluida la brasileña, pues se acordó que a partir de ese momento, en los siguientes congresos mundiales, un bloque temático se realizaría en español. Fue un poco una consecuencia de la asistencia y de la presión de las sociedades latinoamericanas, española, portuguesa y brasileña durante los años anteriores.
antes de que se me olvide, porque se me ha olvidado. Una cosa importante que quizá Francesc tampoco controle ahora. La Sociedad Española de Pedagogía Comparada se crea institucionalmente porque para poder formar parte del Consejo Mundial de Sociedades de Educación Comparada tenía que existir como tal sociedad, no como un grupo, sino una sociedad. Estatutariamente se exigía. Y eso es lo que a Ricardo Marín le llevó a constituir nuestra sociedad, derivada de la exigencia de los estatutos del Consejo Mundial. Y bueno, eso que se me había olvidado comentarlo. Sí, pero exigido por el Consejo Mundial de Educación Comparada, porque si no, no podía formar parte del Consejo Mundial. Entonces, esa es la deriva que genera nuestra sociedad. Y en la parte mía, ya lo dije, América Latina y sobre todo a partir del 2013, donde se empieza a ver la vía de que efectivamente, a partir del Congreso de Buenos Aires, acabemos constituyendo una sociedad iberoamericana de educación comparada, que se constituye en Madrid y sigue vigente. Pues ahí están los venezolanos, cubanos, mexicanos, uruguayos, brasileños, argentinos hasta el año pasado, porque se han disuelto como sociedad, y nosotros. Y me parece destacable también que en el Congreso de Madrid de la Autónoma, por primera y única vez, se reunió el Comité Ejecutivo del Consejo Mundial de Sociedades Comparadas. Y eso era el fruto, pues, bueno, de los contactos con Torres, ¿no? Y luego más tarde con Endri, que, bueno, yo creo que han tratado bastante bien a nuestra sociedad en esos últimos años. Y bueno, pues seguro que el nuevo presidente Kanisha Bedi también lo hará, seguro. Y no, yo no añadiría nada más. Bueno, yo quiero comentar a este respecto porque es quizá una de las cuestiones que tenemos ahora en este periodo, es el inicio o el germen de lo que luego ha sido Retinde, ¿no? Esta red de redes en educación. No sé si os acordáis que en el Congreso de la Sociedad Española de Pedagogía que dedicaron a DIWI en 2016, plantearon la posibilidad de hacer un congreso que fuera una red de redes, etcétera. Bueno, aquello tuvo sus más y sus menos, sus dificultades y a veces desacuerdos, pero nosotros tuvimos la enorme suerte de que fuera Rosa Oria quien nos representara en ese congreso. También le ayudó Jordi, si no me equivoco, pero presentando, digamos, una de, no recuerdo el título, Educación Comparada Internacional, Universalismo versus Relativismo Educativo en las democracias del siglo XXI. Bueno, ahí iniciamos esta cuestión y yo creo que una de las primeras reuniones que ya tuvimos como Retinde, una a la que asistimos Javier Valle y yo, de la que salió un escrito en el que cuestionábamos a la ANECA los criterios para la acreditación del profesorado, y a la que siguió otro escrito donde cuestionamos a la CNAI los criterios de evaluación para los sexenios, ¿no? Entonces salimos ahí un poco beligerantes, ¿no? Y iniciamos, nuestros acuerdos eran, digamos, más bien en contra de lo que la administración nos pedía, pero que, bueno, pues a día de hoy continúa. Yo le quiero agradecer también a Enric, porque también Enric Prats también colaboró en reuniones de este periodo, y que, bueno, pues ahí estamos ahora en Retinde. Y lo de que nos han tratado bien en el World Council, creo que sí. Un poco la continuación de un libro que os decía Luis Mari, está ya también en prensa, ahora lleva en prensa, entiendo que al final saldrá de alguna manera, donde se habla del desarrollo de la educación comparada, y tenemos una parte van a ser 2 volúmenes para todo el mundo. Entonces, tenemos presencia en una parte del capítulo sobre Europa Occidental con otras sociedades. Bueno, pues al menos estamos ahí reflejados. Y luego, por mencionar, que también habéis mencionado antes al profesor Julio Ruiz Berrio, pues comentar que en el periodo en el que yo estuve
fueron muy fáciles y muy fluidas las relaciones con la Sociedad de Historia de la Educación, con la Sociedad de Patrimonio Histórico Educativo y de alguna manera mis compañeras entonces, Carmen Colmenar, Teresa Arrabazas, hicieron un libro de homenaje a Julio Ruiz Berrión en el que quisieron integrar esa vertiente, ¿no?, como comparatista, y ahí también tuvimos esa presencia. Muchas gracias, Inmaculada. ¿Alguna respuesta o continuamos? ¿Sí? ¿Algo? Bueno, pues continuamos con una pregunta que pensamos que puede ser muy interesante y clave. A lo largo de todos estos años, la educación comparada se forja desde la investigación por un lado y desde la docencia como disciplina universitaria por otro. ¿Qué destacaríais de la investigación en los tramos que presidisteis o formasteis parte de la Junta Directiva? ¿Cuáles eran los principales tópicos y temas prioritarios en esos momentos o cuáles los retos también se podrían destacar? Y luego, por otro lado, lanzo las dos preguntas por si queréis contestarlas al mismo tiempo. Bueno, pues en la docencia, ¿enfatizaríais algo significativo con respecto a la asignatura en las universidades españolas? Cuando queráis. Quiero decir que hay algunas cuestiones que no he mencionado en la parte que correspondería hablar por José Luis. Yo he tenido correos con él en este periodo y él anda tamalillo, entonces no he querido que me hiciera una lista expresa ni es decir, hubiese sido enriquecedor que él estuviera aquí y contara pues todas esas conexiones, todos esos avances, investigaciones que podían hacer. Y yo no he querido suplantar de alguna manera cosas que a lo mejor él podía no compartir o estar en algún momento de desacuerdo. Pero yo recuerdo esa etapa de cambio de estatuto, es decir, de nuestra Sociedad Española de Educación de Pedagogía Comparada, todo lo que supuso el cambio de estatuto y todo lo que podía ser anteriormente. Por eso pensé, digo, bueno, pues no le voy a pedir, por supuesto que haga deberes, y me he remitido a contar anteriormente a la etapa en que yo estuve, que fueron 4 años con él y que fueron muy agradables, pero yo creo que en el sentimiento de él siempre ha estado la docencia, la investigación, los congresos, sus relaciones internacionales. Todo eso se palpaba simplemente en la propia reunión que en la UNED teníamos de vez en cuando. También daba la circunstancia que yo estaba sola en Málaga con la educación comparada, es decir, que en otros departamentos que yo conocía, pues había más grupos de educación comparada, había más compañeros que estaban metidos, pero que ya os digo, yo del 83 ni nadie me la dio, fue como optativa durante mucho tiempo, hasta que se puso como asignatura troncal y obligatorio en los nuevos planes de estudio, ya en la etapa donde, bueno, pues también estaba sola. Teresa Rascón no había llegado todavía, ella fue alumna mía y estaba en otras tareas, y yo daba los 2 grupos que había de mañana y tarde, pues intentaba, pues eso, hacer los deberes para ir no solamente a la Sociedad de Historia de la Educación, de la cual también era, y muchos de nosotros hemos pertenecido a las 2 sociedades, sino que era, pues, los grupos de comparada mañana y tarde. Hoy tengo la suerte de que tanto Teresa Rascón como Mónica Torres se han hecho cargo tanto en el grupo de pedagogía de mañana y tarde como en el máster de pedagogía, que siempre también ha estado presente, pero que a la hora incluso de plantear congresos en Málaga estábamos solos, es decir, que tampoco había como mucho ambiente porque era eso, una asignatura sola después de todas las teorías, historias que había en otro ámbito. Ahora, sí quiero destacar el cariño, las facilidades, el talante, las relaciones, y eso lo podéis saber todos, de José Luis, no solamente en la etapa que estuvimos juntos, sino yo creo que a lo largo de toda su trayectoria, independientemente de que no fuese en la Junta Directiva de esos años. Yo creo que ha estado presente en la mente y sigue presente en la mente de todos con las investigaciones, con la docencia y con todo lo que suponía relaciones internacionales fundamentalmente. Nada más. Bueno,
Voy a intentar ser muy breve, lógicamente. A ver, yo de la primera pregunta ha habido una cuestión que no he contestado porque la voy a enlazar ahora con la tercera. El periodo de Ángel González del año 98 a 2002 es un periodo que tuvo a nivel nacional muchos encuentros y muchas cuestiones que en el fondo relanzan la investigación y la docencia en este periodo. En el año 98 tuvimos el 6º Congreso de Sevilla, el de Atención a la Infancia y Espacios Educativos. Es cuando coge Ángel González la junta directiva en la que yo estaba. En el año siguiente, el 99, hubo el trabajo de Luis Mari Naya y Ferran Ferrer poniendo en marcha la lista de distribución y también la web de la sociedad. Luego, en el mismo año 99, hubo las segundas jornadas científicas de Murcia. Y finalmente, que yo creo que tiene mucha importancia en este periodo, es en el año 2000, no solamente el Congreso de la Manga del Mar Menor que tuvimos, sino también unas jornadas internacionales que creo que Luis Miguel era uno de los organizadores con su equipo de Valencia, que eran problemas y desafíos para la educación en el siglo XXI en Europa y América Latina. Es decir, antes se había iniciado este proceso de acercamiento, sobre todo desde la UNED y desde la Universidad de Valencia. Y en este periodo concreto, del 98 al 2002, es cuando aparecen como elementos a destacar cuestiones que se han tratado en estas sesiones que os he citado, del 98 al 2002, que se cierra con el Congreso de Salamanca, que fue en 2002 cuando lo coge ya Ferran Ferrer la presidencia. En investigación, y termino enseguida, hay una preocupación por profundizar en las cuestiones metodológicas. Esto empezó en el Congreso de Sevilla ya, en el 98. Hay una cierta preocupación. Hay la potenciación de las comparaciones internacionales entre países de Europa y América. Esto era una novedad en aquel momento. Yo creo que en esta había alguna cosa anterior, por supuesto, pero hay una potenciación de las relaciones Europa y América y, por supuesto, guarda mucha relación con las iniciativas de la UNED y de Valencia. Y, por ejemplo, la expansión de las comparaciones ya supranacionales y de grandes regiones, etc. Y en cuanto a docencia, la educación comparada en este periodo, yo creo que se abre a nuevos temas, fruto quizá también de todo lo que habíamos estado trabajando, que son análisis comparativos, nuevos temas de análisis comparativos, tanto a nivel sincrónico como diacrónico, ¿no? Por ejemplo, y es cuando yo empiezo a ver en la sociedad que se multiplican temas escolares y extraescolares, de carácter sociológico, económico, de políticas educativas y sociales, de la Unión Europea, etc. Son temáticas que, sin abandonar los contenidos clásicos de la disciplina, yo creo que se añaden en este periodo. Y esto resumiría así muy rápidamente la investigación y la docencia en tal. Bueno, siguiendo en el avance del tiempo, yo recuerdo como ciertos temas que eran los tópicos fundamentales de investigación en aquel momento, en aquellos 4 años, fueron la educación intercultural, las cuestiones relativas a la familia que estaban puestas en marcha también en Sevilla. Nuestro grupo de investigación, junto con los profesores de la Universidad de Valencia, empezamos a poner en marcha un proyecto de investigación sobre derechos de la infancia y derecho a la educación. Temas relativos a la educación superior y al reto del espacio europeo de educación superior, es decir, como grandes temas de investigación en aquel momento. Y quizás como elemento, aunque ya lo haya dicho antes, un elemento de fomento de la investigación de los jóvenes fue decir, logro de la Junta Directiva fue la puesta en marcha del premio Podre Rosselló. En el ámbito de la docencia, yo creo que fueron momentos de incertidumbre con la discusión de los planes de estudios. Desde la sociedad se animó a todo el profesorado a participar, como decía Ferran en uno de los editoriales del boletín, con amplitud de miras, pensando más en los estudiantes que en los intereses corporativos de las diferentes áreas de conocimiento. Es decir, que la cuestión era bastante clara.
Y realmente eso tuvo como consecuencia que en 2006 se aprobaran los títulos de grado de Magisterio, Educación Social y Pedagogía. Es decir, eso fue un momento, por decirlo de una manera, en cierto sentido, de un cierto grado de incertidumbre y de pelea por el futuro y por el mantenimiento de la materia en los planes de estudio. Pues en nuestro tiempo, en el plano de la investigación, yo destacaría fundamentalmente el desarrollo de algo que se había iniciado un poco anteriormente, pero especialmente temáticas referidas a la diversidad en educación, a la educación en la Unión Europea, análisis comparativos tanto en ámbitos formales como en ámbitos no formales y especialmente al tema interculturalidad y educación, así como el diálogo intercultural, empezaron a desarrollarse en esta época. Y en la parte de docencia, el final del periodo anterior y el inicio de este periodo coincidió con la elaboración y publicación de los libros blancos sobre pedagogía y educación social. Ahí el Ministerio propuso a Marta Ruiz Corbella como directora del libro blanco y a mí como responsable del grupo de comparación internacional en Europa, qué había en Europa sobre pedagogía y educación social. De alguna manera lo entendimos como una especie de reconocimiento hacia la propia sociedad, porque dos miembros de la sociedad estábamos dirigiendo los grupos. Fue un periodo de un trabajo muy intenso que se estuvo prácticamente que el trabajo fundamental se realizó en 6 o 7 meses, ¿no? Aunque después los libros blancos tardaron un año o dos en publicarse, pero fue un periodo de trabajo muy intenso por profesores fundamentalmente, de un grupo de unos 14 o 15 profesores de universidades españolas y que nos permitió tener una idea muy clara de qué había en Europa, porque tuvimos que analizar todos los países europeos y presentar todas las titulaciones que había en pedagogía y en educación social para a partir de ahí analizarlas, ver cuáles eran los elementos fundamentales y hacer una propuesta. Esta fue un poco la temática de los siguientes años, la concreción en los planes de estudio de las universidades de esas propuestas que surgían en el libro blanco y cada universidad tuvo que concretar después. Aquí, por parte de la Junta Directiva de la Sociedad, hubo bastantes reuniones entre nosotros para intentar potenciar la presencia de la educación comparada en esas universidades. Y aquí sí que debo decir quizá que el resultado fue diverso, ¿no? Porque hubo universidades donde se mantuvieron bastante la presencia de educación comparada, cooperación al desarrollo, educación internacional, etcétera, tanto en pedagogía como en educación social, donde empezaron a surgir otras, y otras en las que no ocurrió esto. Prácticamente se centraron, se fusionaron con otras materias y apenas tenía una presencia de educación comparada. Es decir, que al final del proceso de concreción en las universidades de las nuevas asignaturas, pues podríamos decir que el resultado fue un tanto diverso. Ya hacia el final empezamos, esto quizá lo hablo mejor después, con la presencia de la comparada en los másters, que fue la etapa siguiente. Bueno, yo no tendría mucho más que añadir, que no me acuerdo cuándo fue, pero yo sí recuerdo que fui yo quien puso en el plan de estudios de la Universidad de Valencia Educación Internacional, Cooperación al Desarrollo y Educación, y Derechos Humanos y Educación, que empecé a dar en el año 2011 y dejé de dar Educación Comparada. Y otros colegas empezaron a dar. ¿Eso qué demuestra, por lo que dice los resultados desiguales? Pues que el currículum en España, como en todo el mundo, tengámoslo claro, se hace de la misma manera. Eso la sociología del conocimiento lo tiene muy estudiado. Depende de la capacidad de poder que tiene cada departamento en una facultad, acaba, pues en lo que dice Ángela, ella sola, o donde hay más gente, acaba, todo el mundo tiene un campo de proyección.
Y desgraciadamente, ahora que va a empezar otra vez la movida de planes, empezando por magisterio, pues vamos a ver qué conseguimos consolidar de lo que tenemos como campo de estudio e investigación. Y en el ámbito de la investigación, a mí me preguntarán, yo tengo 20 y tantas tesis dirigidas. ¿Hay alguna línea? No. Cada doctorando yo le dejo la absoluta libertad de elegir el tema que le parezca. Y lo único que sí es claro es que ha habido bastantes latinoamericanos, porque han venido a hacer máster, luego doctorado con nosotros y acaban haciendo, lógicamente, tesis de América Latina. Y debe, por 7, 8 que yo recuerde, al menos recientes. Y ahora mismo siguen en marcha, algunas de Panamá, de Chile, Ecuador también. Esas ya no las controlo, yo hablo de las que controlo yo. Y es un campo que se ha consolidado, el del trabajo con América Latina y con la gente que está haciendo investigación en educación comparada allí. En realidad, hay que decirlo, son más estudios de casos que comparada. Pero bueno, ese es un pecado original de la educación comparada de siempre. Y se ha denunciado, más, pecado no denunciado, se ha puesto siempre encima de la mesa como una de las notas más características de la educación comparada es que no compara, ¿vale? Y en muchos casos es así. Alras en Los Ángeles hace ya 20 años hizo un estudio donde efectivamente se mostraba que buena parte de los trabajos son más estudio de áreas o de casos que ejercicios de comparación que son complicados y complejos y por eso no se hacen, y no por otra razón. No se dispone de los medios, a veces simplemente no existía todavía DeepL o ChatGPT para hacer las traducciones y entonces eso complicaba mucho las cosas. Nosotros con saber manejarnos con francés e inglés, alemán ni flores, y entonces pues da lo que da. Entonces yo en ese aspecto no añadiría mucho más, porque me parece además que ese es el escenario que ahora mismo tenemos. Ojalá me equivoque, pero yo diría que es básicamente el mismo. Bueno, yo en cuanto a docencia creo que el periodo que estuve al cargo fue un periodo razonablemente tranquilo. Después de la reforma de los planes de estudio no es un periodo de grandes cambios. Y en lo que se refiere a las temáticas, digamos, que cobran más relevancia o que están mostrándose como más protagonistas, ¿no? En esta época yo destacaría sobre todo el papel de los organismos internacionales y en concreto de la OCDE. No es que se inicie en este momento el trabajo sobre organismos, pero si uno repasa las publicaciones de estos años, se da cuenta de que hay muchísimo protagonismo de los organismos del estudio PISA y cómo la Unión Europea perdura, pero está perdiendo protagonismo en las publicaciones, igual que UNESCO perdura, pero ambos ceden terreno, digamos, al interés que los comparatistas. Si tuvierais que precisar con una o dos palabras el periodo que definió la gestión de vuestro equipo con vuestra dirección al frente o la dirección de nuestros queridos Ángel González, Ferran Ferrer y en este caso también, bueno, Vicente, Antonio, bueno, ¿cuáles serían? Una o dos palabras, a ver. Si son tres, también. Vale. A ver, tiene una ventaja esta pregunta. Te piden dos palabras y si te pasas serán 4 o 5, pero no son más, ¿no? Voy a empezar al revés. Voy a empezar por Antonio Luzón. Él considera que su periodo es complejidad, compromiso, responsabilidad y renovación. Por lo que he visto, guarda todo mucha relación con el tema de la pandemia. Es decir, que hay un condicionante generalizado y aunque lo resuma con estas palabras, yo creo que tiene mucho que ver. En el caso, ahora a ver, vamos a perder los papeles aquí, que ya suele ocurrir. Aquí. En el caso mío, es la pregunta sexta. He puesto dos palabras, he puesto tres.
profundización en educación comparada, Erasmus de profesorado, expansión hacia Europa y hacia América Latina. O sea, 3 palabras. Bien. Bueno, pues yo voy a pasar, yo voy a llegar hasta 5, mira, puestos a sumar. Ferran en el programa decía que el mandato iba a estar marcado en base a 4 palabras, que yo creo que estaban muy bien marcadas y están en los boletines. Él habla de renovación, de trabajo en equipo, de participación de los socios y de apertura a otras disciplinas. Y yo estas 4 palabras que planteaba Ferran, lo que le plantearía era una cuestión también yo creo que uno de los trabajos importantes de aquel momento fue la modernización o la puesta al día, por decirlo de alguna manera, de cuestiones visibles o de cara al exterior. Pues por nuestra parte, además, Vicente me pasaba estas palabras, me decía que a destacar las buenas relaciones entre los miembros de la Junta durante todo el periodo y a nivel externo la institucionalización de la disciplina con la presencia en los planes de estudio y en el libro blanco, en parte pues eficacia del periodo en cuanto a mantener esa presencia y también la lucha y la disputa en las diversas universidades por mantener esa presencia y ampliarla a las nuevas titulaciones, junto con una mayor importancia cada vez del área internacional a partir de la movilidad de estudiantes y de profesorado, que bueno, pues nos permitía quizá encontrar fácilmente casos, situaciones que permitían la comparación. Ángela, faltaba. Yo quería poner en mí las palabras que creo que José Luis García Garrido tenía en esa época. Fue la primera etapa de esa junta directiva y yo creo que la ilusión por el impulso de la sociedad de educación comparada, todo lo que vino después, o en aquella época también, impulsar los congresos, las jornadas, las revistas, colocar a la educación comparada en el plano no solamente nacional, que ya estaba, sino en el plano internacional. Y sobre todo destacar también la influencia, la relación, el conocimiento que tenía con todos los organismos internacionales. Yo creo que impulsó de alguna manera, aún en la sombra, no lo sé si directamente o no, todo lo que hoy día goza, como decía nuestro amigo Ferran, de muy buena salud esta disciplina. Nada más. 2 palabras que nos has pedido. Austeridad, que me pilló toda la crisis económica y todo lo que padecimos mucho. Iberoamérica. Yo voy a tratar también de decir 2 palabras. En relación con la sociedad, consolidación, creo que podría ser una palabra que lo definiera. Y en relación con el conjunto de la sociedad y con la junta directiva, colaboración o algún sinónimo como disponibilidad, generosidad. Es decir, siempre que he pedido a alguien de la junta o de fuera algún tipo de colaboración, la respuesta ha sido sí. Y en ese sentido, pues creo que fue una experiencia muy positiva. Muchas gracias. Y bueno, del último periodo, que todavía estamos en él, yo también me había anotado, tampoco he hecho los deberes ciñéndome a 2 palabras, pero bueno, quería resaltar compromiso, está muy también en la línea de las que habéis comentado, coparticipación, ilusión, fijaros, ha salido en el primer periodo y también lo destacaba como una característica de la actualidad. Y después de todo lo que hemos escuchado, madurez de la sociedad. También quería ponerlo en valor, ¿no? Bueno, pues por mi parte, muchísimas gracias y creo que por la parte de todo el público, ¿no? que estamos aquí, que está también online, muchísimas gracias por vuestro compromiso y por la generosidad que habéis tenido al preparar toda esta información que entiendo que no ha sido fácil. Muchas gracias.